If you have a golf ball-sized consciousness, when you read a book, you'll have a golf ball-sized understanding. When you look out, a golf ball-sized awareness. And when you wake up in the morning, a golf ball-sized wakefulness. But if you could expand that consciousness, then you read the book, more understanding. You look out, more awareness. And when you wake up, more wakefulness. It's consciousness. And there's an ocean of pure, vibrant consciousness inside each one of us. And it's right at the source and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the source of all matter. Je te cherche dans mes songes, je te traque dans mes rêves, à l'aube ou dans mon rire en veine sur ta lèvre, écorchant les abîmes de mon cœur écarlate. Tu n'es que le point fixe de mes songes disparates. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la poubelle dans les fleurs de vermeil. Je vois des gens qui communiquent, je vois des gens qui me sourient, mais moi je plane dans la rue, dans tes yeux, sous la pluie. Et je reste l'esprit de tes lointains souvenirs, dans mes songes ensevelis, tes larmes, tes rêves. Tu es ma famille connue, tu es ma rue, c'est fini, je suis ta rose numérique, je suis si Yo, ¿qué tal, gente? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la ketosis, ¿no? De la dieta keto y de por qué inducirse una cetosis fisiológica es básicamente imitar un metabolismo de estrés, ¿no? Vamos a ver por qué. Pero antes, pues os voy a poner un poco en contexto de mi situación, ¿vale? Ya estoy en Valencia. Me estaba costando grabar, por ejemplo, ayer, para que os hagáis una idea, bajé a grabar a las 8 de la mañana, hoy son las 7:30, y hacía un calor y una humedad que en 5 minutos estaba sudado, ¿vale? Y eso que no soy de sudar mucho, pero era insoportable. De hecho, estoy durmiendo en el comedor con un colchón, porque el comedor, junto con la habitación de mi madre, es el único sitio de la casa donde hay aire acondicionado, así que dormimos mi hermano en el sofá y yo en un colchón en el suelo, como una casa ocupa, pero bueno, es lo que hay. Por cierto, el otro día me reconocieron por Valencia, un suscriptor, un saludo a Andreu, y es loco, ¿no? Es decir, tengo 800 suscriptores, pero bueno, estuvo guay. El chico se extrañó de que fuese de Valencia. Soy de Valencia, os voy a dar un poco de lore, ¿no? de mi persona. Por cierto, me llamo Raúl, lo comenté en el primer vídeo, pero bueno, no lo he vuelto a decir. Sí, soy valenciano, lo que pasa que mi padre era cántabro y toda mi familia paterna pues es de Cantabria, del norte, por lo tanto mi fenotipo no es el del levantino mediterráneo al uso, ¿no? Lo que pasa que bueno, ahora estoy viviendo fuera por trabajo, ¿no? Es decir, soy militar y mi unidad está en Navarra, ¿no? Entonces estoy viviendo allí. Voy a ampliaros un poco más. Yo a nivel académico, a nivel de estudios, soy criminólogo por la Universidad de Valencia. La estudié pues con miras a entrar en la escala ejecutiva de la Policía Nacional, ¿no? En la escala de inspectores. Lo que pasa que ya en el último año de carrera, en los últimos exámenes, yo ya estaba en una academia preparatoria de la oposición y me iba muy bien, es decir, se me daba bien, era bueno. Lo que pasa que bueno, pues caí en se dieron esas circunstancias de la vida, ¿no? Caí en ese pozo, en esa depresión brutal, con además problemas añadidos de dismorfia, de TCAs, ¿no? Luego también fallece mi padre, en fin, pues un cúmulo de cosas, ¿no? Que pues me impiden seguir en la oposición, tanto por motivación y luego también por los problemas de depresión, que siempre hay depresión en estados hipometabólicos. También obviamente una fisiología pues con muy poca energía, ¿no? Es decir, estaba cada vez más flaco, ¿no? Por esos déficits brutales, por esos ayunos y por lo tanto no había energía cerebral posible, ¿no? Para concentrarte en nada, ¿no? Es decir, podría haberlo hecho como por hacer, pero es que tampoco era inviable, ¿no? Es decir, en un estado en el que tu cuerpo y tu mente pide cese, ¿cómo coño vas a tener la energía para estar 10 horas del día estudiando, no sé, un reglamento de extranjerías? Como, ¿qué más me da, no? Me importa una mierda. Pero bueno, eso. Luego pues a partir de ahí pues bueno, hubo una etapa, como digo, un poco oscura y luego ya me vi un poco sin saber qué hacer y entré en el ejército, ¿no? Y ahí estoy, ¿no? 3 años. Estoy estudiando nutrición también a distancia, ¿no? En una universidad, en la Universitat Oberta de Cataluña, para ser exactos. Y bueno, elegí la nutrición porque me interesa mucho al verlo en mí mismo y luego también por tener esa experiencia, ¿no? Que también muchos autores a lo largo de la historia se han ido dando cuenta, ¿no? De la vinculación tan fuerte entre tu fisiología y tu percepción del mundo, ¿no? Cómo únicamente se puede llegar a ciertos estados de conciencia cuando tu organismo digamos, tiene una configuración concreta, ¿no?
Es decir, en un estado de lucha y huida, por ejemplo, es decir, el ejemplo más básico, tú no puedes alcanzar idearios superiores, ¿no? de ningún tipo, ¿no? Es decir, tu cuerpo, tus células deben estar en expansión, en vitalidad, ¿no? Debe haber una reciprocidad con el medio. Pero bueno, ahora entraremos en esto también cuando hable de la dieta cetogénica. Bien. Luego también es verdad que pensé en estudiar alguna ciencia más fuerte, ¿no? Es decir, estudiar pues biología, estudiar química, bioquímica, medicina incluso. Lo que pasa que yo tiendo al intelectualismo, pero en el mal sentido, ¿no? Es decir, me gusta, enseguida tiendo a la teoría, a encerrarme con lo abstracto, con los mapas conceptuales, ¿no? Estar ahí dándole vueltas, y por lo tanto requería alguna disciplina. Por ejemplo, la nutrición, ¿no? Es una rama de la ciencia de salud que es mucho más pragmática, ¿no? Es decir, es un contacto con el paciente, en el caso de la nutrición clínica, que me interesa bastante, más que la deportiva. Y ves más en el terreno cómo funciona también contigo mismo, ¿no? Sí que es cierto que los estudios nutricionales son muy complicados, básicamente por la brutal capacidad de adaptación que tiene el ser humano, ¿no? Es decir, vemos que sociedades a lo largo de la historia en diferentes puntos geográficos pues han sobrevivido, otros vivido, ¿no? Porque vamos a ver que no es lo mismo, pues con diferentes dietas, no totalmente alejadas unas de otras a nivel de macronutrientes y demás. Entonces, claro, puesto que el humano se adapta básicamente a todo, igual que mentalmente nos adaptamos a cualquier condición, aunque por muy pésima que sea, ¿no? Pues es complicado ver qué es lo óptimo, ¿no? Pero bueno, la nutrición, como digo, además de ser más práctica, me permite también pues indagar en las cuestiones que más me interesan, ¿no? Como son la fisiología, el metabolismo, la bioquímica y demás, ¿no? Así que bueno, ahí tenéis un poco de lore. Bueno, antes de entrar en el tema principal, ¿no? Como es la dieta keto y por qué es inducirse básicamente una fisiología del estrés, vamos a ver qué paralelismos hay con realmente unas células que no pueden usar la glucosa aún en presencia de oxígeno, y no como todo esto pues señaliza las mismas cosas a la hora de la degeneración de los sistemas. Pero antes de ello, como digo, voy a comentar algún tema que me ha parecido interesante comentar, ¿no? Que me habéis pues escrito en los comentarios. Uno de ellos es cuando subí el vídeo de la dismorfia. Es bastante legítima la duda y no creo que fuese a mala fe, pero se me decía si no había cambiado la anorexia por la vigorexia, ¿vale? Y esto es muy común en como digo, enfermedades obsesivas, ¿vale? Enfermedades mentales obsesivas, porque lo que pasa es que muchas veces no nos curamos, sino que únicamente cambiamos el foco de la obsesión, del comportamiento, de la mentalidad enfermiza y patológica, ¿no? Que nos tiene presos y nos hace vivir esclavos. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, ¿vale? Al final parece que se ha curado, pero realmente lo que ha hecho pues es derivar esa enfermedad obsesiva a la compra compulsiva, por ejemplo, ¿no? Y luego pues lo trabaja y demás, y se cura, deja de comprar compulsivamente, pero a lo mejor desarrolla un TCA, una dismorfia y demás, ¿no? Es decir, únicamente se cambia el foco de la obsesión. Y en el caso de las dismorfias es muy común pasar de la anorexia a la vigorexia. Bien, también porque es más socialmente aceptado, ¿no? Está más socializado. Por ejemplo, yo cuando estaba demacrado, perdido y era un esqueleto, causaba aprensión a la gente, ¿no? Y lo notaba, es decir, este tío está enfermo, ¿no? Le pasa algo. En cambio, sí, estoy musculado, pues a lo mejor la gente dice, hostia, pues mira qué chico tan fitness, ¿no? Mira qué sano está, mira que se preocupa por el deporte y por el cuerpo y demás, por estar sano. Cuando en realidad por dentro puedo estar igualmente derroto, puedo estar destrozado por dentro, puedo estar podrido, inflamado que flipas, con un metabolismo súper lento y destrozado, una mentalidad además súper obsesiva, tener un montón de ansiedad, pensamientos suicidas, no estar siempre pensando en la comida, en el ejercicio, y vivir un infierno igualmente. Pero bueno, como digamos la carátula, ¿no? Pues bueno, parece que es musculatura, por lo tanto más o menos estará sano, pero no es así, ¿no? Y es bastante común. Ahora bien, yo pues soy bastante introspectivo y sincero conmigo mismo, quiero decir, no hay tiempo para estar engañándose, ¿no? Es muy complicado porque hay muchas capas de disonancia cognitiva, ¿no? Parece que ya te has encontrado a ti mismo y ya eres, digamos, estás siendo honesto, pero en realidad es otra capa, ¿no? Porque no quieres llegar a ello. Pero en mi caso, como digo, estoy muy seguro de no tener vigorexia, porque realmente la musculatura no es lo que me ha dado esta experiencia subjetiva mucho más plena en mi vida, ¿vale? Es decir, no es otra imagen, no he cambiado una imagen de anorexia por una imagen de musculatura en ningún caso. Yo si perdiese la musculatura, por ejemplo, yo que sé, tengo un accidente de coche y me parto un brazo y una pierna, y por tanto pues pierdo la musculatura porque no puedo seguir estimulándola y demás, me daría igual, ¿no? Porque he comprendido, más que comprendido, he sentido, ¿vale? Porque esto realmente es muy visceral, es muy de experiencia subjetiva, ¿vale? Que no se puede, obviamente después pues lo racionalizamos, lo analizamos, le damos palabras, le damos porqué, le damos teoría, pero realmente lo tienes que sentir. Y es el hecho de cómo se vive cuando uno está desinflamado, ¿vale? Cuando tu intestino está desinflamado, ¿vale? Nada se estanca, tampoco se estanca nada a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel espiritual, ¿vale? Y la vida es mucho más fluida, todo es mucho más sinérgico, todo tiene, digamos, todo resuena mucho más, ¿vale? Y esa experiencia es una barbaridad. Entonces, yo ahora mis parámetros para, digamos, elegir mi dieta, para elegir mis hábitos de vida, no es como antes en la dismorfia era el peso y la imagen, ¿vale? Que es lo característico de la dismorfia, es
el identificarte con una imagen, sino que lo que me lleva es lo que me lleva a elegir las cosas, la forma en cómo vivo, es los parámetros, como digo, son la desinflamación y la vitalidad, la energía que tengo, ¿vale? Para el día a día. Por lo tanto, si perdiese la musculatura, pues me jodería porque no podría entrenar, y es algo que me gusta, pero pues me dedicaría pues a estudiar otras ramas del conocimiento, dedicarme a otras disciplinas artísticas, a la literatura, no sé, aire en moto, es decir, cualquier cosa, ¿no?, que nos guste. Así que sí, puedo decir que realmente la musculatura no es algo que me identifique con ello, ¿no? Es decir, ya no me identifico con una imagen, me identifico con un estado metabólico de alma y de conciencia expansiva, ¿vale? De creatividad, de estimulación. Bien, eso por ahí. Y os recuerdo otra vez, aunque la gente que me seguís ya lo ha visto, es el hecho de que esa desinflamación la he conseguido comiendo más que nunca 4.000 calorías, muchos carbohidratos, muchos azúcares simples, grasas saturadas, menos proteína, antes consumía proteína exceso, pasándomelo bien con el ejercicio, es decir, ha dejado de ser algo que, digamos, una obligación, algo que tengo que hacer para quemar calorías, algo que tengo que hacer para compensar el comer, ¿no? Es decir, estoy totalmente libre de ello, disfruto de entrenar, disfruto de la fisicalidad, y eso por lo tanto es muy dopaminérgico, muy prometabólico también a nivel mental, todo eso causa sinergias, y de esta forma estoy más desinflamado que nunca. Es decir, cuando consumía 1.800 calorías, intentaba no comer azúcar, intentaba no comer grasas saturadas, era una inflamación constante, ¿vale? Y bueno, muchísimos problemas derivados, ¿no? Porque, digamos, la digestión es el centro del metabolismo y cuando eso está estancado, todo se estanca, digamos, a niveles que ni siquiera podéis imaginar. Bueno, antes de entrar en el tema principal, que es la dieta keto, también quería, pues bueno, conectar un poco con el hecho de que necesitáis una dirección, ¿vale? Una misión personal, como queréis llamarlo. Es decir, algo que hacer en el mundo. ¿Por qué? Pues porque cuando incrementamos nuestro metabolismo con estos consejos, digamos, con estos hábitos prometabólicos que os voy dando, ¿vale? Y digamos que apoyamos nuestra función tiroidea, hacemos que todas nuestras células se vayan regenerando a una tasa mayor, que vayamos eliminando, y no solo eliminando, sino que los residuos de nuestro metabolismo sean mucho menores, no causen mucho menos degeneración. Todo esto va a incrementar nuestra energía, ¿vale? Nuestra energía a todos los niveles, también nuestra energía mental, y también física. Necesitamos algo, es decir, un polo en el ambiente, es decir, fuera de nuestro sistema, en el que la energía pueda fluir fuera de nosotros. ¿Por qué? Pues porque si incrementamos nuestra energía sin nada que hacer, eso nos va a llevar a estados de ansiedad, de nerviosismo, de sobreexcitación nerviosa, de rumiación, de neuroticismo. Es decir, imaginaos un sistema cerrado, ¿vale? Una corriente eléctrica en un sistema cerrado en el que vamos incrementando el voltaje. Si eso no tiene salida, la propia energía va a quemar el conductor, es decir, el circuito se va a quemar de la propia energía que no tiene salida. Entonces necesitamos un polo fuera de nuestro sistema orgánico en el que poder dirigir esa energía, poder difundir la energía y que no nos queme, ¿no? Y esto no es otra cosa que expresarnos en el medio. Y dirás, hostia, expresarse, eso quiere decir pues escribir, hacer vídeos, ¿no? Expresándote lo que sientes, no. Es todo en la vida, la expresión, ¿vale? Es decir, desde que te levantas hasta que te acuestas, todo en la vida, cómo andas, la postura que tienes, digamos, muestra la energía que tienes, ¿no? Es decir, cómo estructurado está tu cuerpo. También qué confianza tienes en ti mismo, cómo sientes que tienes que estar, pero eso no es otra cosa que la energía que tienes también, ¿no? Todas las interacciones sociales, todas las conversaciones, todo lo que haces en la vida, a lo que te dedicas, tus hobbies, todo, es decir, en todo dejas una seña de quién eres. Bien, esa expresión es la forma de convertir esa energía o de trasladar esa energía que te ha venido del medio. Es como un ciclo, ¿no? Es decir, entra energía, que son las calories in, ¿vale? Por eso está tan distorsionado el paradigma nutricional de las calories in, calories out, porque nosotros, para poder tener un out en el mundo, que es literalmente nuestra vida, he dicho desde que te acuestas hasta que te levantas, pero realmente el cómo duermes también es tu out. Porque las células, para estar relajadas en un estado de regeneración constante, ¿no? De limpiando los tóxicos que han quedado almacenados en el cerebro, que se hace durante el sueño, todo esto requiere muchísima energía, y eso también habla de tu metabolismo, también es un out en el mundo, ¿vale? Pues como digo, todo ese out depende de las calorías que metes, ¿vale? Es el otro polo, somos como un círculo, entra energía, la metabolizamos, ¿y qué hacemos con esa energía? Expresarla, y si no la expresamos, si no tenemos un polo fuera en el mundo, nos quemamos a nosotros mismos, ¿entendéis? Bien, entonces bueno, eso también me sirve para introducir el tema, porque lo que queremos conseguir es que ese flujo energético, ¿vale? Es decir, el flujo en el que se produce la energía biológica a nivel bioquímico, la energía que tienen las células, que a su vez tienen los tejidos, que a su vez tienen los órganos y que a su vez tiene todo nuestro estar en el mundo y nuestra cognición, nuestras abstracciones, nuestros sueños. Queremos maximizar eso, ¿vale? Lo he explicado varias veces, pero lo vuelvo a explicar, ¿vale? Para entender así cómo la cetosis interfiere con este estado de una forma brutal. Nosotros, como expliqué en el episodio 1 de la teoría bioenergética, somos un sistema termodinámico que está abierto, ¿vale? Que no está en equilibrio, que no es homogéneo. Por lo tanto, necesitamos, digamos, una fuente externa a nuestro sistema que
aumentando su entropía, lo que hace es darnos orden interno, ¿bien? Es decir, es un flujo energético del ambiente a nosotros a través del alimento, principalmente, bueno, también la radiación solar y otros inputs, pero prácticamente la comida, ¿no? Entonces lo que queremos es su conversión de esa comida, de esa unidad de comida, ¿vale? Su conversión más limpia posible, más eficiente en energía biológica, ¿no? Como es el ATP, ¿no? El adenosintrifosfato, perdón. Esta conversión sigue una serie de pasos, ¿no? Obviamente desde que ingerimos el alimento, cómo se va pues enzimáticamente dividiendo en moléculas más pequeñas, rompiendo, ¿no? Luego cómo se absorbe a través de la barrera intestinal, cómo la sangre lo deriva a todas las células de tu cuerpo, ¿no? Cómo dentro de la célula pues esa glucosa se convierte en piruvato, cómo entra en el ciclo de Krebs, cómo crea transportadores de electrones que llevan electrones a la cadena de transporte de electrones, cómo esos electrones van creando un gradiente de protones que después se equilibra a través de una enzima que es la ATP sintasa que crea la energía biológica y todo ello, es decir, cómo los electrones llegan a ese punto, es decir, qué corriente, por qué fluyen a esa dirección desde la comida, desde la unidad de comida hacia eso último, es decir, cómo se está dando esto. Necesitamos otro polo, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos para encender una bombilla que hay en medio de un sistema requerimos dos polos, ¿verdad? Es decir, hay una energía que tiene que correr. ¿Y cómo corre de un lado a otro? Porque hay una diferencia de carga, ¿verdad? Pues en nuestro caso, el último polo en nuestro cuerpo es el oxígeno, ¿vale? Esto es muy importante, tenerlo en cuenta, tenerlo en mente, ¿vale? El oxígeno somos organismos aerobios y requerimos de oxígeno. De hecho, cuando el metabolismo empieza a degenerar brutalmente, por ejemplo, en condiciones cancerígenas, ¿no? Que es lo que se llama el efecto Warburg, es aquel en el que, aun estando en presencia de oxígeno, como somos, es decir, como es nuestro organismo, es decir, siguiendo respirando, oxigenando la sangre, digamos que las rutas metabólicas cambian y en vez de producir piruvato, producen lactato, con muchísimo menos ATP, 2 moléculas de ATP por glucosa en vez de 36 o 38 y además sin CO2, que eso también es muy importante y vamos a ver por qué en este punto las dietas cetogénicas imitan este comportamiento cancerígeno y de muy baja energía, ¿vale? Vamos a verlo. Antes de entrar al tema, volver a tener en mente las dos analogías, ¿no? Por las que se puede ver este flujo energético. Veréis, la estructura y la energía son totalmente interdependientes a todos los niveles, ¿no? Es decir, una célula está más estructurada, es decir, su estructura física se mantiene y por lo tanto permite todas las funciones que tiene cuando es atravesado por un flujo energético, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un río, si un riachuelo es muy débil, no tiene fuerza para estructurar las paredes del río, ¿vale? Y cualquier cosa que lances, pues lo va a estancar, va a pudrir el agua, ¿no? Va a ser un agua cenagosa, los lados del río se van a vencer porque es que no hay energía que lo mantenga, ¿no? Pero en el momento en el que ese cauce empieza a hacerse más fuerte, a ser más robusto, limpia todo lo que haya y estructura las paredes, ¿no? Pues las células es esas paredes y el flujo energético sería el agua, ¿verdad? Ese flujo energético no es otra cosa que el flujo energético, como digo, que va desde la comida hasta el oxígeno, bien, por toda esa serie de reacciones enzimáticas, metabólicas, bioquímicas y demás. Luego también podéis imaginaros el típico muñeco de aire que está en las afueras de los concesionarios, ¿no? En polígonos, es el tipo de aire que se mueve, que tiene un ventilador abajo. Pues veréis, el ventilador es el flujo de aire, es el flujo energético y las paredes del cuerpo del muñeco son las paredes de tu célula. Por lo tanto, cuando ese ventilador es fuerte, el tío está puesto, estructurado perfectamente y puede realizar las funciones que tenga que realizar, entre ellas regenerarse a sí mismo. Esto es muy importante, es decir, las células tienen funciones pero también la propia regeneración orgánica. Por eso no somos un sistema mecánico, porque las piezas de un coche no se pueden regenerar a sí mismas. Cuanto más energía tiene, cuanto más avanza el motor. En nuestro caso sí. Bien, esto ya ve del vídeo del episodio 1 de la teoría bioenergética, pero es que es necesario recordarlo para poder compararlo con la cetosis y qué causas tiene a nivel fisiológico, ¿no? el estar en este estado. Bien, y cuando el flujo de ese ventilador pues disminuye, decrece, pues el muñeco empieza a colapsar, empieza a doblarse sobre sí mismo, y eso es lo que pasa en vuestras células. Es decir, se empieza a interferir, se empieza a obstaculizar, se empiezan a obstruir varias funciones y por lo tanto pues genera una degeneración brutal, ¿no? Entonces lo que queremos, por lo tanto, es que nuestra dieta, nuestros hábitos hagan que vaya todo dirigido a que esa producción de energía constante sea alta, fuerte, limpia, ¿no? Eso es todo la finalidad de la nutrición, ¿vale? De nutrirse, de conseguir energía. Bueno, recordado esto más o menos, porque claro, yo tengo en cuenta que la gente que está suscrita pues ya más o menos va teniendo en la mente el esquema, ¿no? De cómo funciona, digamos, el hecho de que este flujo energético no únicamente consigue que todos nuestros sistemas orgánicos cumplan su función de forma eficiente, ¿no? Porque es decir, lo que pasa en la célula se transmite, es decir, ese orden interno que genera el paso de energía por una célula se transmite después a cómo de organizado está un tejido, y después cómo de organizado está un tejido se transmite a cómo está de organizado un órgano, y después el sistema orgánico, y después nosotros, ¿no? Que somos literalmente el conjunto unitario, ¿no? Holístico de órganos y de sistemas en constante conexión y sinergia.
Pero claro, también tengo en mente que tal vez sea el primer vídeo que estés viendo y pues esto te suena un poco a chino, pero bueno, te recomiendo ver los anteriores vídeos del canal. Es que tampoco me puedo parar en todos los vídeos a repetir esto, pero bueno, vamos a ver entonces la cetosis cómo interfiere con este flujo energético, ¿no? Y qué consecuencias tiene y por qué. ¿Qué es la cetosis nutricional? Pues es básicamente disminuir drásticamente el consumo de carbohidratos, gastando las reservas que tenemos de azúcar, de glucosa en el hígado, ¿vale? Que sería el glucógeno hepático, y elevando pues las hormonas de estrés adaptativo, que ahora entraré a hablar un poco de ellas, y básicamente todo ello para señalizar que ha de aumentarse la tasa lipolítica. O la tasa de lipólisis, es decir, que todos los ácidos grasos queden libres en la sangre para actuar como combustible celular, ¿no? Que es, digamos, lo que sería ser un fat burner, que básicamente, como sabemos, es sello distintivo de enfermedad y degeneración. Pero bueno, ahora explicaré los mecanismos. ¿Qué sucede? ¿Vale? Básicamente, cuando tenemos un estresor ambiental, ¿vale? O también interno, es decir, que hay cierta demanda energética que no se puede, a la que no se puede responder, ya sea por, digamos, que tenemos el metabolismo, la respiración mitocondrial bloqueada de alguna forma, digamos por una condición interna o por el ambiente, como puede ser pues periodos de inanición, de hambre, de ayuno, déficits exagerados, frío, trauma, en fin, hipoxia también, por ejemplo, ¿no? Que no nos llega suficiente oxígeno a la sangre, pues todo ello lo que va a hacer es elevar ciertas hormonas que lo único que van a hacer es salvarnos en ese corto plazo, ¿vale? Es decir, nos van a adaptar a esas condiciones concretas, ¿vale? Para que podamos sobrevivir. Ahora bien, lo suyo es restaurar las condiciones para una función mitocondrial, un metabolismo oxidativo óptimo, es decir, no quedarnos ahí, no quedarnos viviendo con estas hormonas elevadas. ¿Por qué? Pues porque a largo plazo lo que van a hacer es degenerar brutalmente los tejidos, los sistemas, va a colapsar a nivel orgánico, cada vez va a haber menos energía y no va a poder mantener ese orden interno, ¿vale? Va a producir degeneración en muchas fases, ¿no? Bueno, hormonas del estrés, ¿en qué estamos pensando? Pues en adrenalina, cortisol, glucagón, estrógenos, prolactina, etcétera. Aprovecho para decir, porque veréis, hace relativamente poco estuve en una ganadería aquí en Valencia y hablando pues con el ganadero y demás, estamos hablando, en fin, de cosas, y veíamos que las vacas tenían, bueno, y los toros tenían la lengua súper dura, ¿vale? Súper rugosa y además muy negra, ¿no? Y nos explicaba el tipo que era porque, digamos, no únicamente comen pasto, también comen arbustos y por lo tanto tiene que estar protegido la lengua, ¿no? Y luego también porque la radiación solar, como están todo el día comiendo, pues la puede dañar, ¿no? Y por lo tanto es de ese color tan negro. Y se nos dice que, y nos explicó que en el momento en el que el toro, la res, ¿no? El animal, se hiere la lengua y deja de comer durante un día, ya no se recupera. Es decir, ya, digamos, un día sin comer, ya sus sistemas se dañan tanto, colapsan tanto, que ya ni siquiera, aunque vuelva a comer, ya no alcanza el poder volver a estar vital y sano, y al final acaba muriendo, ¿vale? Para que veáis lo que supone cierto momento en el que no se ven aparejadas, o un momento en el que no se responden las demandas energéticas que tenemos. No demandas energéticas para funcionar en el mundo con las diferentes funcionalidades orgánicas, sino simplemente para mantener estructurado y organizado el orden interno de las cosas, ¿no? Orden interno porque, como sabéis, las células, es decir, la forma que tiene la célula, encarna también información. Es decir, la información que usa nuestro cuerpo para desenvolverse no únicamente está codificada en el ADN. La forma que tienen las células, cómo están, por ejemplo, las membranas, cómo están ciertos receptores de membrana, es decir, en un lado o en otro, todo esto le dice a la célula, son mapas vivos de cómo funciona la célula, ¿vale? Y esta estructura, ¿vale? Que encarna información, como digo, ¿cómo se mantiene? Se mantiene por un constante flujo energético. En el momento en que esto decae y colapsan, se pierde información de cómo funcionar, ¿vale? Nosotros, los humanos, no somos más adaptativos, como digo, y un día sin comer no nos causa eso. Pero sí que nos sume en rutas metabólicas dirigidas a el mantenimiento, al apagarse, porque vemos que no tenemos energía y por lo tanto todos los sistemas han de, pues, digamos, entrar en un estado de hibernación y luego es muy difícil recuperar eso. Hay veces que es irreversible, ¿no? Y ese estado metabólico, mucha gente intenta salir de él con más estrés, ¿vale? Es decir, comiendo más movimiento, ¿no? Es tipo, no, es que si estás en ese estado, por ejemplo, obesidad, que la obesidad es un estado de enfermedad metabólica, de hecho, la gente obesa, su ratio de lipólisis es muy alto, es decir, son fat burners. La gente obesa son fat burners, ¿entendéis? Es decir, no tienen un problema de que han consumido azúcar, es que no pueden usar la glucosa simplemente. ¿Por qué? Pues porque está bloqueada por diferentes mecanismos, entre ellos que los ácidos grasos elevados estén muy altos en sangre. Bien. ¿Y ese tío cómo sale de ahí? Con más energía. Pero, claro, si come menos, es decir, menos energía, y encima se mata a entrenamiento y a movimiento, es decir, menos energía, ¿cómo va a salir de ahí? Lo único que va a hacer es cronificar, ¿vale? Obviamente sí que llega un punto
en el que no tienes, si no comes nada, ¿vale? Y encima estás andando todo el día, pues obviamente te vas a canibalizar, pero eso va a tener un coste brutal, ¿vale? Es decir, va a ser una pérdida de grasa de demacre y de muerte y de generación. Es decir, alguna vez lo he comentado, pero hay un caso de un tío que ayunó durante 1 año y pico, únicamente consumiendo electrolitos y alguna vitamina. Obviamente tenía muchísima obesidad y sí que bajó una barbaridad de peso con este ayuno, pero claro, murió poco tiempo después, a los 50 años, por el brutal estrés orgánico que se había producido. Todos los tejidos todos los órganos habían envejecido una brutalidad de lo mal que se había hecho, ¿no? Es decir, es un approach a la pérdida de peso totalmente equivocada. Pero bueno, eso da para otro vídeo. Tengo que seguir con el tema de la cetosis. El caso es que no nos podemos quedar, ¿no?, en ese estado de hormonas adaptativas, digamos, del estrés adaptativo elevadas, o adaptativas al estrés, es que lo pienso en inglés, perdonad. De hecho, y hay gente que dice, hostia, pero es que yo me siento bien, y es que el cortisol tiene este efecto entumecedor, ¿vale? Entumecedor de los sentidos, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Por eso cuando tenemos depresión, cuando tenemos un estado de hipometabolismo o de hipotiroidismo, somos muy apáticos, muy indiferentes, porque estamos muy entumecidos, muy dormidos, tenemos esa niebla mental, ¿no? Es como, por ejemplo, la adrenalina también funciona de esta forma, ¿no? No sé si alguna vez os habéis peleado en la calle, o por ejemplo os persigue un perro. De repente no sentís nada, es decir, únicamente queréis salvar ese estrés, ese momento de peligro, y a lo mejor te escapas del perro y te metes un bombazo en una esquina de un banco, que estoy viendo ahora, me meto la rodilla para adentro y sigo corriendo, o sea, no siento nada, ¿no? O estás peleándote, te dan hostias que flipas, no te das cuenta, no te duele nada, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando digamos ya pasa esto de peligro y la adrenalina baja, ya dices, hostia, tío, me he reventado, ¿no? Tengo un esguince que flipas, me han partido una botella y tengo aquí el brazo colgando, no me he dado cuenta, ¿no? Pues más o menos las hormonas, el estrés, tienen esta característica también, que por eso digo que muchas veces la gente dice, hostia, yo más o menos me siento bien, ¿no? Bueno, tengo menos apetito, tal, a lo mejor tengo más frío, pero bueno, más o menos estoy bien. Claro, te mantiene entumecido hasta que ya el crash es brutal, ¿no? Y muchas veces cuesta muchísimo salir de ahí después, porque además, como he comentado en otros vídeos, el estar usando constantemente este tipo de energía adrenal, lo que hace es ir suprimiendo la tiroides, que es el metabolismo oxidativo mitocondrial principal, ¿no?, de energía más limpia, porque lo va suprimiendo por diferentes causas, y claro, después es más difícil volver a él, pero ni siquiera nos queda energía adrenal, ¿no? Entonces estamos en un crash absoluto, ¿no? Y es un estado bastante deplorable de estar. Y ya si únicamente os interesa lo que es la imagen o el porcentaje, la composición corporal, es una ruina. Es decir, ganaréis peso con 1500 calorías, ¿no? Es un estado de muerte, la verdad. Bueno, seguimos. Como os decía, en ese polo, ¿vale?, entre la comida, entre la glucosa, entre la unidad de glucosa y oxígeno, es lo que permite ese flujo, la constante regeneración y funcionalidad orgánica que inimaginable, ¿no? La constante regeneración de todo, es decir, tener el pelo mejor, tener la piel mejor, es por una mejor tasa metabólica, es decir, es por una energía que fluye más fuerte, y el cuerpo puede destinar energía a muchas funciones, no únicamente a la supervivencia. Bien, porque eso es muy importante, la diferencia entre sobrevivir y vivir. Bien, entonces aquí lo más importante, por lo tanto, es esos dos polos, la glucosa y el oxígeno. Y vamos a centrarnos en el oxígeno, porque la glucosa, y vuelvo a esto que lo he comentado, se puede obtener a partir de precursores no glúcidos. Es decir, el cuerpo, a partir de proteína, a partir de grasa, puede crear glucosa. Obviamente tiene un coste. Y es por esto que muchas veces se nos dice que no es esencial el carbohidrato, ¿no? Porque como lo puede producir nuestro cuerpo, no es esencial. Pero es que esto es un fallo de razonamiento. Porque de hecho es tan esencial, o es tan necesario, es tan importante, que si no lo obtenemos del medio, el cuerpo lo va a producir, pero no lo va a producir, es decir, no lo vamos a obtener igual que si lo obtenemos del medio. Como digo, va a tener un coste, porque para su producción, para su metabolización, se van a elevar ciertas hormonas, el estado nervioso va a entrar en un estado más simpático, y se va a producir una cascada de señalizaciones que obviamente van a degenerarnos. Es decir, la va a obtener, nos va a salvar el culo en ese momento, pero a costa de envejecernos, ¿bien? Y no tiene sentido, pudiéndola obtener del medio, pudiendo tener esa tasa metabólica alta, pudiendo tener ese flujo energético alto que, digamos, sostenga todos nuestros sistemas, que nos permita una exteriorización brutal, una vitalidad brutal, no lo hagamos simplemente porque, bueno, se puede sin, ¿no? Por supuesto que se puede sin, por supuesto que puedes estar toda la vida sobreviviendo, pero esa es la cosa, que tenemos la posibilidad de vivir, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de, a partir de la comida, llegar a Marte, ¿entendéis? Es una barbaridad. O crear una sinfonía que te haga literalmente resonar en el alma y partirte a llorar. Es decir, es una brutalidad lo que nos estamos perdiendo simplemente porque, bueno, se puede sin glucosa, ¿no? Voto sobrevivir, ya. No sé si poder se puede, ¿no? Pero es un estado primitivo de sobrevivir, como digo, ¿no? De supervivencia, no de vivencia. Es como, bueno, tú puedes vivir sin un brazo. Es decir, si tú pierdes un brazo y una pierna, realmente puedes adaptarte
después y vivir más o menos y sobrevivir sin un brazo y una pierna? Sí, ¿no? Te puedes adaptar y tal, y bueno, más o menos sí. Entonces, ¿qué hago? Me la corto ya, porque como puedo estar sin ella, pues bueno, una cosa menos, puedo estar sin ella. Es que es esa mentalidad, no tiene sentido. No tiene sentido limitarse tanto todo tu funcionamiento, simplemente porque, bueno, eso lo dejo para el final del vídeo. Por lo tanto, dicho esto, ¿no? Es decir, la glucosa no siendo, vamos a dejarlo como menos importante, obviamente no es menos importante, pero como algo que puede producir nuestro cuerpo, vamos a centrarnos en el otro polo, ¿no? En el oxígeno, como muy importante. Entonces, ahora viene la cuestión de la cetosis. ¿Qué pasa y qué es lo que hace que imite un metabolismo de estrés donde, aún en presencia de oxígeno, el piruvato, en vez de entrar en el ciclo de Krebs, prefiere convertirse en lactato, con todo lo que eso conlleva? Pues bien, es el hecho de que cómo llega el oxígeno al tejido. Bien, pues con el CO2. CO2 que se produce muchísimo, que es el residuo de una respiración celular mitocondrial y oxidativa de glucosa, ¿vale? Y que no es muy alta en el caso de estar quemando grasa o ácidos grasos. El CO2, como os he explicado en muchos vídeos, es la molécula de la vida, ¿vale? Es decir, tiene 1000 funciones, digamos que limita la excitotoxicidad, ¿vale? Por ejemplo, baja el glutamato y el calcio intracelular, lo que hace que el sistema nervioso pueda entrar en un estado parasimpático de regeneración, de digestión. Luego también previene la alcalosis, es decir, regula el pH tanto dentro como fuera de la célula, porque la alcalosis lo que hace es limitar ciertos pasos enzimáticos, ¿no? Luego también, pues, es antiinflamatorio. Inhibe el exceso de lactato, por ejemplo, como sabemos está siempre presente en enfermedades degenerativas, no es únicamente el subproducto del ejercicio. Luego también... perdonad, que estaba editándolo y he visto que se ha cortado. Continúo aquí en este inciso lo que estaba diciendo. Nada, eso, entre otras funciones del CO2, no estaba diciendo que es antiinflamatorio, que luego también inhibe la producción de lactato, que luego también es muy prometabólico porque ayuda a la conversión de T4 a la T3, que es la hormona tiroidea activa, pero que en este vídeo quería centrarme en su función, digamos, de oxigenación de los tejidos, ¿vale? Porque lo importante es que la célula del tejido obtenga el oxígeno, ¿vale? No que esté en la sangre. Es lo que se llama hipoxia funcional, es decir, tú puedes tener oxigenada la sangre porque estás respirando, pero el oxígeno no se suelta al tejido, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego el CO2. ¿Por qué? Porque cuando respiramos, el CO2 el oxígeno se engancha, por decirlo así, o tiene afinidad por la hemoglobina, ¿no? Por la sangre. Entonces es lo que hace que, pues, se reparta por todo el cuerpo mediante la circulación. Ahora bien, ¿cómo rompemos esa afinidad? ¿Qué es lo que rompe la afinidad para que el oxígeno, la molécula, quede suelta y pase al tejido? Pues es lo que se llama el efecto Bohr, ¿vale? O el intercambio de gases. No sé si sabéis lo que es, pero básicamente el CO2 lo que hace es romper esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y hace que llegue al tejido. Por eso es tan importante el CO2, porque es lo que oxigena realmente la sangre. Y no sé si ahora es que estoy editándolo, pero bueno, es por eso que cuando un metabolismo, una respiración mitocondrial, unas rutas metabólicas que producen como residuo mucho CO2, eso quiere decir que es muy protector, es decir, y lo que hace es fomentar justamente que siga oxigenándose y que el flujo siga continuo y una continua regeneración celular, ¿vale? Es decir, no es un residuo, es un reflejo de que funcionas muy bien. Bien, bueno, seguimos. Sí, lo que hace es romper esa afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto queda suelta la molécula y puede entrar al tejido, ¿no? Es decir, cuando más metabólico es un tejido, en su funcionamiento, en su cadena mitocondrial de oxidación de glucosa produce más CO2, lo que hace que pueda entrar más oxígeno. ¿Veis cómo se retroalimenta de forma positiva? Entonces, por lo tanto, el CO2 es importantísimo para la oxigenación. Por lo tanto, no queremos hacer nada que interfiera con esta creación de CO2, ¿vale? Es decir, con este metabolismo que produzca como residuo mucho CO2. ¿Por qué? Pues porque si esto pasa, el cuerpo se va a adaptar, ¿vale? Es decir, no vamos a morir de repente. Pero claro, a costa de, ¿no?, elevar ciertas hormonas, como digo, encontrar rutas metabólicas que se siga produciendo energía, pero a costa de producir, como digo, menos CO2, más lactato, menos ATP por unidad de oxígeno, que sí que la grasa, el ácido graso en sí, por sus ciclos, por la beta-oxidación y demás, puede producir mucho ATP, pero por unidad de oxígeno produce más la glucosa, y es la cosa. Es la por unidad de oxígeno, que decir, la clave aquí es hacerlo en presencia de oxígeno, puesto que no somos amebas que fermentan, ¿no? Necesitamos oxígeno. Somos aerobios. Y como digo, el cuerpo tiene estas respuestas adaptativas que lo que van a hacer es mantener más o menos la estructura interna a pesar de estar en estas condiciones, pero claro, esa estabilización de nuestra estructura interna no puede durar siempre, ¿vale? Cada vez le cuesta más, ¿no? Es decir, hay menos energía, hay más residuos de estos metabolismos más sucios, ¿vale? Hay más especies reactivas, hay más toxicidad, hay más amoníaco y por lo tanto pues cada vez es menor el mantenimiento del orden interno hasta que al final pues colapsan los sistemas, se produce la muerte y demás, y es que lo vemos. Es decir, cuando entras en
estos estados, por ejemplo, vas teniendo más frío, porque la termorregulación es una de las funciones que el cuerpo pues tampoco es de las más prioritarias, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué el 80% de la gente keto está calva, tío? Pues porque el tener unos capilares fuertes y llenos de sangre y vivos y en regeneración es algo bastante secundario, ¿vale? Entonces el cuerpo empieza a priorizar la energía. Es así. Por ejemplo, hostia, he regulado el apetito, ya no tengo hambre, ya nunca tengo hambre, como algo bueno. No, es que tu cuerpo ya se ha acostumbrado a un estado de lipólisis y de generación y muerte, ya no te pide comida, ¿no? Es decir, es literalmente replicar un estado de envejecimiento y muerte, ¿no? Frío, rigidez, falta de apetito, ¿no? Queremos ser niños a nivel fisiológico, ¿no? Constante regeneración, calor, flexibilidad, tanto las fascias musculares como la plasticidad cerebral, ¿no? La curiosidad por el entorno, la falta de miedo, ¿no? Queremos replicar ese estado de juventud, ¿vale? Y esto es una constante oxidación de glucosa que se ha ido degenerando. Ahora explicaré por qué. Es decir, es legítimo, ¿vale? Que esta gente pues haya intentado buscar allí respuestas, ¿no? Pero no es lo suyo, es literalmente protegerse del medio, de un medio que sí que es cierto que es estresante, porque como vemos, vamos a ver que la industria alimentaria está plagada de los mismos bloqueantes metabólicos que juntamente, digamos que los mismos productos llevan glucosa, llevan azúcar y además bloqueantes metabólicos, como son principalmente las PUFAs, los ácidos grasos poliinsaturados en forma de aceite de semilla, que lo que hacen es que no se puede utilizar esa glucosa y por lo tanto vas a tener problemas de no utilización de glucosa, ¿vale? No de glucosa. Y han sabido ver eso, han huido de ahí, pero lo que han hecho es, digamos, reprimirse, encogerse en una especie de modo de hibernación, ¿vale? Para protegerse de ello. Y no es la solución. Como iba diciendo, la glucosa, el oxígeno y el CO2 son las sustancias, las moléculas más antiestrés que existen a nivel fisiológico y por lo tanto no queremos hacer nada que interfiera con esta creación, ¿no? Y utilización y generación de estas moléculas. Porque en el caso de que la adrenalina consuma todo el glucógeno hepático y digamos que se empiece a utilizar los ácidos grasos como combustible, entramos en un estado que suprime el metabolismo tiroideo, por una parte, y luego también suprime la posible oxidación de glucosa, ¿vale? El ciclo de Randle, que es lo que se llama. Es decir, una célula en concreto no puede usar glucosa y grasa al mismo tiempo. Es cierto que nosotros somos un conjunto de células, de tejidos, y los tejidos dependen, o mejor dicho, la utilización de glucosa o de grasa depende del tejido, ¿no? Entonces, en un cuerpo al mismo tiempo se puede estar utilizando grasa y energía. Luego también la célula puede estar usando grasa, pero no como energía, ¿no? Es decir, porque lo requiere el ácido graso, el lípido, pues como un bloque estructural o para una función específica, ¿no? Entonces tu cuerpo sí que, obviamente hay que comer grasas, ¿vale? Yo como bastantes grasas, lo que pasa que hay bastante más proporcionalidad de carbohidratos y de azúcares simples y todas ellas son saturadas, ¿no? Por su estabilidad molecular o en su caso monoinsaturadas, ¿no? El problema son las poliinsaturadas, que es cuando ocurre esta degeneración y esta imposibilidad, este bloqueo del metabolismo oxidativo. De hecho, está más que estudiado que antes de haber una hiperglucemia, ¿vale? Y de desarrollar diabetes, bastante antes, están muy elevados los ácidos grasos en sangre. ¿Por qué? Pues y es por ello por lo que nos hacemos resistentes a la insulina. Porque llega un momento en el que perdemos la señalización con la insulina. Es decir, se sigue, digamos, la glucosa está en sangre sin poder utilizar, ¿no? Porque estamos priorizando la ruta metabólica de la grasa. Se sigue liberando insulina para introducir esa glucosa en la célula, pero es que no está bloqueada. Entonces, por lo tanto, se pierde la señalización y nos empezamos a hacer resistentes a la insulina. Luego también se ha visto que siempre que hay un trauma, un shock, una sepsis, se elevan los ácidos grasos y digamos que es la primera respuesta del cuerpo, el liberar esos ácidos grasos a la sangre cuando hay pues un estado de estrés, ¿no? Luego también otro punto muy importante que olvidan los keto bros, la gente en esta esfera carnívora, paleo y demás, es que, claro, ellos hablan mucho, puesto que consumen mucha grasa, de la importancia de las vitaminas liposolubles, ¿no? Como son la A, D, E, K, es decir, que se transportan usando grasa. Ciertamente, son muy importantes, pero es que se olvidan de que para usar, ¿no? Para poder absorber estas vitaminas liposolubles, un cofactor muy importante en ello es el CO2, y tienen una dieta que produce poco CO2. Entonces, estamos interfiriendo con esa absorción, ¿no? Y luego también, pues básicamente decir que la cetosis en humanos es básicamente un estado de hibernación, ¿vale? Y si no me creéis, pues simplemente tomaros el pulso y la temperatura estando en cetosis o consumiendo carbohidratos, ¿vale? Es decir, es un pulso muchísimo más bajo y una temperatura mucho más baja. Temperatura baja que se ha estudiado 1000 veces de cómo correlaciona con 1000 enfermedades y sabemos que, por ejemplo, cuando tenemos un estado de shock brutal y de estrés brutal, ni siquiera se encuentra el pulso, no de lo bajo que está. Así que eso. Lo que iba a comentar antes es que entiendo, como digo, que la gente pues
tal vez haya visto que algo pasa en la dieta actual y haya intentado recurrir a estas dietas. Lo que pasa es que se pierden la mitad, ¿no? Y siguen dentro del marco teórico por el cual cuanto más metabolismo tienes, más te degenera rápidamente, como expliqué en el episodio 1 de la bioenergética, y no es así, porque no somos un sistema mecánico, somos un sistema orgánico, que ese flujo energético, es decir, esa tasa metabólica más alta, lo que va a hacer es al mismo tiempo regenerar todas nuestras células, todos nuestros tejidos, limpiarnos, ¿no? De tóxicos, desintoxicarnos, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que queremos es mantener esa tasa metabólica alta y no entrar en un estado de hibernación, ¿vale? Porque ese estado de hibernación es poco a poco una degeneración constante hasta la muerte, ¿vale? Además te pierdes un output brutal al medio. Queremos estar enérgicos, queremos estar vitales, ¿vale? Por ejemplo, es que claro, te vas a comprar un helado, mirad esto fue de ayer. Un helado que tiene entre sus ingredientes aceite de girasol. ¿Qué pinta el aceite de girasol en un helado? Claro, luego la gente dice, hostia, es que el helado me sienta mal, el helado engorda, tiene azúcar, el azúcar del helado. El azúcar no es ningún problema, de hecho el azúcar que lleve ese helado justamente será lo único bueno que tenga, ¿no? Pero bueno, hay mucha distorsión y bueno, aquí el que quiera entender lo que lo entienda, y es algo que tienes que, digamos, experimentar, ¿no? Esa vitalidad que tienes, esa regeneración que tienes, ¿no? Ey, se ha vuelto a cortar, yo no sé qué pasa, si es que el almacenamiento está lleno y me deja de cortar de repente, o tal vez le doy yo, aunque me parece raro, lo tendré que mirar. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que esa gente me sabe mal porque es gente que ha visto que algo está mal en la industria, ¿vale? Es decir, que los hábitos alimenticios de aquí a hace 100, 150 años, de repente pues producen una barbaridad de degeneración, de diabetes, de obesidad, de enfermedades autoinmunes, de cánceres, ¿no? Incluso enfermedades mentales, ¿no? Que no es otra cosa que baja energía, que es estancarse en un estado de supervivencia, que ya no hay energía para recuperar nada. Y te estancas ahí y me sabe mal por ellos, como digo, porque digamos que se han intentado refugiar de ello volviendo a un estado también, supongo que es porque se identifican, y esto es lo que me gusta de ellos, con un estado más de rebelión contra la modernidad, no una perspectiva más primitivista, pero es que no es la solución, ¿vale? Por ejemplo, también me gusta que en esta esfera también se mostraron muy contrarios y muy reacios durante el virus chino. ¿Os acordáis que de esto no se puede hablar en YouTube? Se mostraron reacios y contrarios a la vacunación, por ejemplo. Luego también abogan bastante por la exposición solar y no se creen la trola de que te produce cáncer y demás. Obviamente hay casos y casos, ¿no? Si estás literalmente a las 3 de la tarde todos los días bajo el sol brutal, pues obviamente vas a recibir bastante daño. Pero, quiero decir, es sentido común, ¿no? Pero bueno, yo creo que se equivocan, ¿no? Luego, por ejemplo, el hecho de que el cerebro, por ejemplo, no puede usar grasas, ¿no? Porque por cómo quema, ¿no? Por el ciclo de metabolización que tienen, producen demasiadas reacciones, especies reactivas de oxígeno. Eso el cerebro no se puede permitir esa toxicidad y por lo tanto únicamente puede usar glucosa. Ellos dicen que realmente también pueden usar ketonas, ¿no? Que digamos que se producen cuando estás en cetosis. Y es cierto, ¿no? A nivel cerebral funciona más o menos como la glucosa. Ahora bien, en vez de simplemente ingerir glucosa de forma limpia, para producir ketonas tienes que sumir a tu cuerpo, al resto del cuerpo, en un estado brutal de estrés y degeneración. Entonces, quiere decir, no renta. Esto para que, como digo, es adaptativo. Es decir, si tu cuerpo ve que no tienes energía, que no tienes disponibilidad ambiental de nutrientes, ¿vale? Lo que va a hacer es, darte una posibilidad para que el cerebro siga funcionando, ¿vale? Como son las ketonas, y con esa energía cerebral puedas volver a restaurar un estado oxidativo, es decir, puedas volver a encontrar un estado de calma, ¿no? De salir de ese peligro, de volver a tener alimento, y por eso te da esas ketonas para que sigas funcionando, a ver si puedes salir de ahí. Pero eso no quiere decir que te tengas que quedar ahí, es que no tiene ningún sentido, es decir, no es una mentalidad totalmente, la racionalización de ellos totalmente erróneo, ¿vale? Luego, por ejemplo, lo que decía de la exposición solar, ¿os acordáis que he dicho que, bueno, lo veréis vosotros, que la mitad o más de la mitad de esta gente está calva? No solo es porque no tienen energía ya, es decir, la energía, como está totalmente racionada, no la va a destinar a cosas como, por ejemplo, tener un buen cabello, pero también es porque a lo mejor la luz solar, la radiación, sobre todo en esas longitudes de onda más infrarrojas, que es cuando se ha de tomar el sol, como por ejemplo cuando amanece o cuando anochece, ¿vale? Además de regularnos los ritmos circadianos, lo que hace es estimular mucho la respiración mitocondrial, es decir, estimula mucho la cadena de transporte de electrones, la radiación solar. Entonces, a esta gente, el tomar tanto el sol, también digamos que tanquea, por decirlo de alguna forma, su rápida degeneración. Es decir, obtienen mucho más beneficio, lo que hace es que apaciguar la tasa en la que se van destrozando, ¿vale? Les salva un poco, ¿no? Y es por ello que a lo mejor el cuerpo lo que dice es, mira, necesito más absorbancia, más superficie para absorber el sol. Por lo tanto, eliminamos el pelo de la cabeza, que es justo donde da el sol, y así podemos absorber más sol. También podría ser esto, ¿no?
en fin, es hora de que dejéis de sobrevivir y realmente viváis y veáis lo que se siente, ¿vale? Porque luego también veréis cómo es muy diferente la energía adrenalítica, ¿vale? Que te da pues el cortisol, la adrenalina, de una energía realmente calmada, limpia, ¿vale? Es decir, esa claridad mental la puedes tener perfectamente nutriéndote en vez de ayunando, ¿vale? Esa desinflamación la puedes encontrar perfectamente nutriéndote en vez de ayunando, ¿vale? Claro, ahora, al no entender los peligros, por ejemplo, de las grasas poliinsaturadas, porque yo veo muchos keto bros que la siguen ingiriendo, ¿vale? Es decir, no tiene ningún sentido. Si vas a hacer una keto, al menos consume únicamente productos animales, consume algo de huevos, consume algún lácteo crudo, pero no consumas tantos ácidos grasos poliinsaturados, tanto pescado graso, tanto fruto seco. No tiene sentido. Pero en cualquier caso, al, digamos, derivarte a esta dieta, lo que estás haciendo es limitar, si lo haces bien, todos esos procesados, todas esas comidas preparadas, toda esa bollería, todo lo que es las papas y todo esto. Es decir, toda la industria realmente, que estamos viendo que hasta el helado lleva ácidos grasos saturados, todas las salsas, el comer fuera, siempre vas a ingerir este tipo de grasas, de sustancias. Claro, al cortar ello, pues obviamente vas a notar una mejoría, porque ya toda esa inflamación, toda esa supresión metabólica no la vas a tener. ¿Vale? Entonces puede ser, digamos, funciona bien como dieta de eliminación, ¿no? Digamos, para hacer un reset metabólico, una limpieza, pero después no te puedes quedar ahí, ¿vale? De hecho lo vemos, es decir, muchos influencers ketos, ¿vale? Que empezaron, por ejemplo, Pau Saladino, ahora consume una barbaridad de carbohidratos en forma de azúcar, en forma de fruta, ¿no? De azúcares simples. Lo que pasa que sí que vemos otros que tienen su persona, digamos, su marca personal tan vinculada con el carnivorismo, con el keto, que ya es imposible salir de ahí, ¿no? Y van a copiar y van a justificar de mil formas, ¿no? Pero bueno, voy a cortar ya, que ya me he alargado mucho. Simplemente comentaros respecto al ejercicio que estoy haciendo estos días. Estoy yendo al gimnasio con mi hermano, un poco sin plan, quiero decir, tocamos toda la musculatura, no vamos, pues eso, un día, si hace tiempo que no hacemos pierna, pues hacemos pierna, etcétera. Pero bueno, los ejercicios los elegimos un momento antes de entrenar, ¿no? Pues vamos a hacer unas dominadas fuertes, unos fondos, tal, ¿no? Y bueno, bien. Por ejemplo, también estamos yendo a la playa porque allí hay un parque de calistenia para hacer unas dominadas, unos fondos, unas flexiones. Luego también llevamos la bola, que hay unas canchas para hacer un campo a campo, unos toques, ¿no? Luego unos sprints por la playa, nos bañamos, ¿no? Eso es el fitness realmente. Eso es la vitalidad. No te puedes esperar a tener un cuerpo estético para vivir eso. No, es decir, el cuerpo se construye viviendo eso, de esa forma, esa es la mejor forma. Imagínate no hacer ese plan, ¿vale? De playa, porque es que, joder, es que si no me salto el entrenamiento de hombro, antebrazo que tenía y lo voy a perder todo, ¿no? Es tan antivital, tío. Luego, o por ejemplo, no, es que por ahí no me puedo tomar un trozo de melón fresco y un zumo de naranja porque, joder, es que lleva mucho azúcar. Me tengo que tomar, después de hacer mis 8000 series fatigantes y ácido lácticas, necesito pues mi torta de arroz con atún, un huevo duro y un batido de whey. Es que es totalmente, es antivital a cagar, tío. Salid de ahí. En fin, gente, un saludo ya. No os veo hasta agosto, así que pasadlo bien y nos vemos. Y diciéndome cosas por comentarios, y próximamente abriré un canal de Telegram para poder hablar cosas que aquí no se pueden hablar, ¿no? Y luego también es más fácil el compartir las cosas que voy viendo, no me tengo que esperar a hacer un vídeo y acordarme de todo y demás. Y podremos hablar de cositas también, ¿no? Porque, como digo, como he dicho al principio del vídeo, es necesario incrementar la energía, pero también hay que hablar, que es realmente por lo que me hago el canal, de qué hacer con esa energía, en momentos además históricos como este. Lo que pasa es que necesitamos ciertas bases fisiológicas para realmente estar vitales, ¿no? Y porque, como digo, hay ideas, hay estados de conciencia, hay entendimientos, hay recordatorios que impregnan nuestra sangre, es decir, la memoria de sangre, que no se tiene si uno está totalmente letárgico, ¿vale? Y abandonado. Así que bueno, gente, nos vemos y que vaya bien. Chao. Subliminal mind, America.
idiot American.